Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha levantado los ojos hacia el cielo buscando respuestas. En cada estrella creímos ver la huella de Dios, y en cada sombra una advertencia divina. Pero algo distinto está ocurriendo ahora. Los signos que el cielo nos envía ya no son simples metáforas, sino mensajes claros, visibles, que despiertan lo más profundo del alma. En distintos rincones del mundo, hombres y mujeres afirman haber sentido una presencia luminosa que habla con voz suave y firme. Una voz que muchos reconocen sin haberla oído jamás, la voz de la Virgen María. Las revelaciones del cielo vuelven a tocar la tierra. Profecías antiguas mencionan un tiempo en el que la Madre de Dios volvería a manifestarse, no para anunciar destrucción, sino para ofrecer consuelo y sanación espiritual. En los últimos meses, esa promesa parece haberse cumplido. En aldeas, en montañas y hasta en el silencio de los hogares, testimonios se repiten. Una luz que desciende, un aroma dulce y una sensación profunda de paz. Los que presencian este fenómeno aseguran haber escuchado las palabras: «Hijos míos, no teman. El remedio ya ha sido sembrado sobre la tierra». ¿Pero a qué remedio se refiere la Virgen María? Los teólogos y estudiosos de las profecías marianas buscan respuestas en los antiguos textos guardados por el Vaticano. En esos archivos mencionados por pocos y accesibles solo para los más altos miembros del clero, existen manuscritos que hablan de una planta sagrada, un remedio del cielo destinado a curar el dolor y eliminar la tristeza del corazón humano. Según estas revelaciones del cielo, esa planta no solo sanaría el cuerpo, sino también el espíritu herido por la desesperanza. No se trata de un mito, sino de un mensaje que comienza a resonar en los fieles que sienten la presencia divina más viva que nunca. Cada vez más personas afirman que los signos se intensifican. Sueños con jardines luminosos, apariciones rodeadas de luz y un perfume inconfundible que envuelve a quienes oran con fe católica. Todo parece indicar que el cielo se prepara para una gran curación colectiva. Las palabras curación divina, planta milagrosa y sanación espiritual se repiten en templos, en comunidades de oración y en los corazones de quienes esperan el milagro mariano prometido. No hay coincidencias, algo se está revelando, y lo que se aproxima puede cambiar la forma en que comprendemos la misericordia de Dios. Durante siglos, el hombre buscó la verdad en las estrellas, pero ahora es el cielo quien desciende para entregarla. La Virgen María no habla en vano. Su mensaje se expande en una frecuencia espiritual que toca a los que están listos para escuchar. Y quienes sienten ese llamado descubren una certeza interior que no puede ser explicada con la razón. El tiempo de la curación ha comenzado. A esta altura, algunos podrían pensar que son simples historias de fe. Pero los registros astronómicos, las señales en el cielo y los testimonios coinciden. No estamos ante una leyenda, sino ante la preparación de un anuncio celestial que marcará a nuestra generación. Los que han sido tocados por esta presencia describen una paz profunda que reemplaza la tristeza y un fuego suave que renueva la esperanza. Es como si la Virgen misma estuviera extendiendo su manto sobre la humanidad, recordándonos que aún no estamos solos, que el amor divino sigue activo, esperando nuestra apertura. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. El cielo eligió este momento para que esta revelación llegue hasta ti. Hoy, una nueva señal de la Virgen María ha sido descubierta, y su mensaje puede transformar tu vida. Antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Al hacerlo,
no solo ayudas a que esta palabra llegue a más corazones, sino que abres un espacio espiritual para que la luz de María actúe en tu vida. Porque cuando compartimos la fe, el milagro se multiplica. Este video no es una coincidencia, es una invitación divina. Los próximos minutos te mostrarán algo que por siglos permaneció oculto. Una verdad que fue guardada entre los muros de Roma, escrita en los archivos más protegidos del Vaticano. Una verdad que toca tanto la ciencia como la fe, lo visible y lo invisible. Hay quienes dicen que el Vaticano lo sabe desde hace mucho, pero el cielo ha decidido que el tiempo del silencio terminó. Una nueva curación ha sido revelada y su origen está en algo tan simple y tan puro que solo puede venir de Dios. En este viaje recorreremos antiguos manuscritos, testimonios y las más recientes revelaciones del cielo. Verás cómo la fe católica y los signos de Dios se entrelazan en un mensaje de esperanza para los que sufren en cuerpo y alma. Y cuando llegue el momento, descubrirás lo que la Virgen María mostró, un milagro mariano tan real que curará el dolor y eliminará la tristeza de quienes creen. Pero antes de llegar allí, debemos comprender cómo empezó todo y por qué el cielo decidió hablar precisamente ahora. Comienza esta revelación con nosotros. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje, para que la luz de María se expanda por todo el mundo. Mucho antes de que el mundo hablara de milagros marianos, antes incluso de que la ciencia intentara explicar los signos de Dios, hubo un tiempo en el que los hombres registraban cada destello del cielo con reverencia. En un manuscrito fechado alrededor del año 1213, guardado en un monasterio de Sicilia, un monje anónimo escribió que durante una noche sin luna una luz blanca descendió sobre los olivos y de entre las hojas se escuchó una voz que decía: «El remedio vendrá de la tierra bendita por mi hijo». Aquellas palabras parecieron un misterio sin sentido durante siglos, hasta que comenzaron a repetirse en distintas apariciones de la Virgen María en Europa, América y Asia. Era como si el mismo mensaje estuviera viajando a través del tiempo, esperando a la generación que comprendería su verdadero significado. Los estudiosos de las profecías de la Virgen han comparado cientos de testimonios y encontraron una línea invisible que une todas las revelaciones del cielo, una promesa de curación divina que brotaría en un tiempo de tristeza colectiva. Muchos piensan que ese tiempo es ahora. Las guerras, el vacío espiritual, la desesperanza, el dolor físico y emocional que abruma a la humanidad parecen coincidir con lo que aquellos antiguos textos describían como la era del corazón enfermo. Y en medio de ese panorama, el mensaje de la Virgen vuelve a resonar con una fuerza inusual, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda existe una semilla de luz. En 1947, un sacerdote italiano llamado Lorenzo Bellini afirmó haber recibido un mensaje durante la oración. Según sus escritos, una figura luminosa se le apareció y le dijo: «Cuando la tierra llore por su propio dolor, el remedio del cielo florecerá entre los justos». Bellini murió años después, pero su diario permaneció oculto en una pequeña iglesia rural. Décadas más tarde, el Vaticano envió a teólogos y astrónomos a investigar el fenómeno. No solo encontraron coherencia entre los relatos, sino también una conexión sorprendente entre las visiones, las fechas astronómicas y las profecías marianas más antiguas. El mensaje de la Virgen no era un eco perdido, era un anuncio progresivo, una revelación que iba tomando forma a medida que la humanidad maduraba espiritualmente. Y sin embargo, el secreto no estaba completo. En los archivos del Vaticano,
Dentro de los niveles más profundos de su biblioteca, existen documentos conocidos como los pergaminos del jardín. Estos textos, escritos en latín, hablan de una planta bendecida por el aliento del Espíritu Santo, destinada a aliviar el sufrimiento del alma humana. Durante siglos nadie supo a qué se refería. Los teólogos discutieron si se trataba de una metáfora o de un símbolo espiritual. Pero a medida que las señales en el cielo aumentan y las apariciones de María se multiplican, cada palabra de esos pergaminos parece cobrar un sentido literal. Las revelaciones del cielo están cumpliéndose, y lo que parecía una leyenda podría convertirse en la mayor sanación espiritual que el mundo haya conocido. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos tiempos en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una poderosa oración que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divina. Pero ten en cuenta que esta oración no es para todos. Es para aquellos que sienten en su interior que ha llegado el momento de actuar, para aquellos que comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha publicado un libro electrónico especial con esta oración revelada, disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haz clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para proteger vidas. Las unidades son limitadas. Una vez agotadas, no habrá más lanzamientos. Quienes tengan oídos espirituales, escuchen. Quienes tengan fe, respondan. El mensaje de la Virgen nunca ha sido de condena, sino de esperanza. Ella no viene a señalar las heridas, sino a ofrecer el bálsamo que las cura. En muchas de sus apariciones, desde Fátima hasta Medjugorje, habló de la necesidad de purificar el corazón, de regresar a la oración poderosa y de confiar en la fe católica como fuente de renacimiento interior. Pero en los últimos mensajes, transmitidos a través de visionarios que viven en silencio y humildad, hay algo nuevo, una referencia a un remedio natural, nacido de la tierra, tocado por la gracia, que tendría el poder de eliminar la tristeza y curar el dolor. Y aunque aún nadie se atreve a afirmar su nombre, todos sienten que la revelación está cada vez más cerca. Los fieles que siguen las profecías de la Virgen dicen que estamos entrando en una etapa en la que lo espiritual y lo físico volverán a unirse. La Virgen María lo ha repetido en sus mensajes más recientes. Nada de lo que Dios creó está separado de su amor. Incluso lo que crece en la tierra puede ser instrumento de su misericordia. Estas palabras parecen ser la clave del misterio. La naturaleza misma se convierte en el vehículo del milagro mariano. Y es precisamente por eso que tantos corazones sienten que algo sagrado está floreciendo, invisible, pero presente, en los campos, en los jardines y en los lugares donde se eleva una oración sincera. Mientras la humanidad continúa buscando respuestas en la tecnología o en la razón, el cielo sigue hablándonos con el lenguaje más antiguo del mundo, el de los signos. Y entre esos signos, uno se repite con insistencia, una fragancia suave que acompaña las oraciones, un perfume de pureza que muchos asocian con la presencia de María. Algunos dicen que este aroma es la antesala de una revelación, la promesa de una curación divina que transformará la tristeza en consuelo. El remedio del cielo se está manifestando, y los que permanecen atentos sentirán el llamado antes de que el milagro se haga visible. ¿Tú crees que el Vaticano guarda aún secretos que la humanidad no está preparada para escuchar? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje con quienes buscan señales de Dios. En el corazón de Roma, bajo las bóvedas del Vaticano,
Existe un lugar que muy pocos han visto con sus propios ojos. Allí, en los niveles más profundos del archivo secreto, reposan miles de documentos que el tiempo no ha querido borrar. Los custodios de esos manuscritos los llaman con un nombre silencioso: la sombra de la luz. Entre ellos se encuentra uno de los textos más enigmáticos jamás escritos, conocido por los pocos que lo estudiaron como el Códice del Jardín de Dios. Nadie fuera del círculo más estrecho de teólogos sabe realmente qué contiene, pero las filtraciones de quienes alguna vez tocaron sus páginas describen un lenguaje poético y profético, una voz que parece provenir de algo más alto que la mente humana. El códice habla de una revelación celestial que unirá el espíritu y la materia, y menciona con detalle un elemento verde nacido bajo el beso de la pureza, que traería consuelo a la humanidad en los días del gran cansancio. Los escribas que lo tradujeron en el siglo XVII creyeron que se trataba de una alegoría, una metáfora espiritual sobre la fe católica como remedio del alma. Sin embargo, los teólogos contemporáneos han notado algo inquietante. El texto no solo contiene oraciones y reflexiones, sino también descripciones botánicas precisas, referencias a plantas, fragancias y ciclos lunares. Era como si los autores hubiesen querido esconder un mensaje concreto entre los símbolos, una guía hacia la curación divina a través de la creación misma. Muchos sacerdotes y estudiosos afirmaron que el contenido del códice fue sellado porque su interpretación podía cambiar el modo en que entendemos el poder de la oración poderosa. Si las revelaciones del cielo realmente señalaban una planta milagrosa, ¿qué significaría eso para la relación entre la fe y la naturaleza? ¿Acaso la Virgen María habría revelado un remedio tangible, una manifestación física de la misericordia de Dios? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y con ellas el silencio del Vaticano. Durante años, cualquier intento de publicar fragmentos del códice fue negado. Solo algunos fragmentos sobrevivieron en los escritos de místicos y visionarios que afirmaron haber tenido acceso a él en sueños o éxtasis espirituales. Uno de esos fragmentos, traducido libremente del latín, dice: «Cuando la tierra se cubra de sombras y los corazones de los hombres pierdan el brillo del amor, una voz descenderá de entre las estrellas para recordarles el perfume del paraíso, y quien escuche esa voz sabrá que la madre no ha abandonado a sus hijos». Estas palabras, atribuidas a la Virgen María, han sido citadas por místicos de todas las épocas. Para algunos son la confirmación de que el cielo nunca se ha callado. Para otros, el anuncio de un milagro mariano aún incomprendido. Las profecías de la Virgen parecen susurrar la misma idea. Hay un puente entre el dolor y la esperanza, y ese puente tiene raíz en la creación de Dios. Quizás la planta milagrosa de la que tanto se habla sea el símbolo perfecto de ese lazo entre lo divino y lo humano, entre el remedio del cielo y la tierra que habitamos. En los últimos años, algunos documentos relacionados con este archivo prohibido comenzaron a circular entre investigadores de fe. Los textos mencionan visiones en las que María aparece en jardines luminosos, sosteniendo ramas verdes que irradian luz. En esas visiones, ella pronuncia palabras que aún estremecen a quienes las leen. «Hijos míos, el dolor no se vence con la oscuridad, sino con el aroma de la vida. Busquen lo que florece en el silencio, y allí encontrarán mi bendición». Muchos interpretaron estas frases como una metáfora espiritual, el llamado a buscar a Dios en la oración, a encontrar en la fe la fuerza para curar el alma. Pero para algunos teólogos que estudian las revelaciones del cielo, la insistencia de María en la palabra florecer no es casual.
Las visiones se repiten, los testimonios aumentan y cada vez más se habla de una planta consagrada que encierra en sí misma la vibración de lo divino. El Vaticano, fiel a su prudencia, evita confirmarlo abiertamente. No niega, pero tampoco revela. Algunos miembros del clero han dicho que hay cosas que solo pueden ser comprendidas cuando la humanidad alcanza cierta madurez espiritual. Tal vez por eso, los secretos del archivo permanecen guardados hasta hoy. Sin embargo, los signos se intensifican. Luces sobre templos, curaciones sin explicación, oraciones que transforman corazones en segundos. Todo parece indicar que el tiempo del silencio está llegando a su fin. Este archivo prohibido no es solo una colección de textos, es un testamento de fe, una prueba de que lo que hoy llamamos milagro es simplemente la parte del cielo que el alma humana aún no comprende. La Virgen María, con su infinita paciencia, sigue hablando en símbolos, invitando a cada corazón a despertar. Y tal vez, muy pronto, la humanidad descubra que el mensaje de la Virgen es más literal de lo que imagina. Una curación divina que puede tocar tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos un manuscrito que contradice todo lo que el mundo cree sobre Dios? Escribe tu respuesta en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que los milagros aún existen. Hay momentos en la historia en los que el cielo parece romper su silencio. No lo hace con estruendo ni con fuego, sino con señales suaves, casi imperceptibles, que solo los corazones atentos pueden comprender. Así comenzó lo que muchos llaman hoy la nueva ola de revelaciones del cielo. En distintas partes del mundo, en aldeas humildes, en iglesias vacías, en montañas solitarias, hombres y mujeres comenzaron a escuchar una voz interior que los llamaba por su nombre. Algunos la describieron como un susurro maternal, otros como una melodía que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Pero todos coincidieron en algo: era la voz de la Virgen María. Los testimonios se multiplicaron con una precisión inquietante. Personas que nunca se habían conocido relataban experiencias idénticas. Decían haber visto una luz dorada posarse sobre la tierra y sentir una paz tan profunda que el tiempo parecía detenerse. Muchos aseguraban que, en medio de esa luz, se formaba una silueta femenina vestida de blanco y azul, irradiando una ternura imposible de describir. Y entonces la voz hablaba: «Hijos míos, el dolor no tiene la última palabra. El amor de Dios está descendiendo nuevamente sobre ustedes». Era el mismo mensaje repetido en distintas lenguas, como si el cielo hubiera decidido recordarle al mundo su origen divino. Estas apariciones fueron registradas por creyentes y escépticos por igual. En los lugares donde se manifestaban ocurrían cosas inexplicables: rosarios que brillaban, imágenes que exhalaban perfume y personas que aseguraban haber sido sanadas de enfermedades incurables. Los médicos no encontraban explicación, pero los fieles sabían que presenciaban un milagro mariano. Cada curación era una pequeña semilla de fe plantada en el corazón humano. La oración poderosa, pronunciada con humildad, parecía tener un nuevo poder. Las lágrimas de dolor se convertían en lágrimas de alivio, y la tristeza se transformaba en consuelo. Era como si una fuerza invisible estuviera preparando a la humanidad para recibir algo aún mayor. Los mensajes de la Virgen comenzaron a ser más directos. En varias apariciones, sus palabras se repetían con exactitud. Cuando las estrellas se alineen en el firmamento y la tierra respire en silencio, sabrán que mi promesa está cerca de cumplirse. Astrónomos y teólogos quedaron perplejos al notar que en las fechas de esas manifestaciones se habían registrado alineaciones celestes inusuales,
eclipses parciales y fenómenos luminosos inexplicables. Las revelaciones del cielo no eran simples coincidencias. Parecían coordinarse con la danza de los astros, como si el universo entero se uniera en un lenguaje divino para anunciar la llegada de algo sagrado. En los templos, las velas ardían sin apagarse, y los fieles que rezaban en silencio aseguraban sentir el perfume de flores desconocidas. Un sacerdote en Portugal escribió en su diario: «El aire se llenó de un aroma dulce que no provenía de este mundo. En ese momento escuché claramente una voz femenina que decía: no temas, la medicina del alma ya ha sido sembrada». Aquella noche, las campanas del pueblo comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Para algunos fue una coincidencia, para otros, la confirmación de que el cielo hablaba otra vez al hombre. La fe católica se revitalizó entre los creyentes. Muchos regresaron a la oración con una devoción nueva, convencidos de que algo grande estaba por revelarse. Los más sensibles al mundo espiritual aseguraban que el manto de María cubría nuevamente la tierra, protegiendo a los que conservaban la fe en medio de la confusión del mundo moderno. Las lágrimas se transformaban en fuerza, el cansancio en esperanza, el miedo en serenidad. Era una sanación espiritual silenciosa, pero poderosa. Y detrás de todas esas señales se percibía una promesa. Pronto se manifestaría un signo tangible, un don del cielo que aliviaría el dolor del cuerpo y del alma. Algunos científicos del Vaticano que estudiaron los fenómenos admitieron en privado que había algo que escapaba a toda explicación racional. Se registraron fluctuaciones en campos electromagnéticos, temperaturas que descendían súbitamente y luces que aparecían solo en fotografías, como si una presencia invisible acompañara los momentos de oración. Los más creyentes sabían la respuesta: la Virgen estaba aquí. Y su mensaje no era de miedo, sino de compasión. Venía a recordarnos que Dios no se ha alejado, que el cielo nunca ha dejado de hablarnos. ¿Tú crees que el cielo todavía se comunica con nosotros? Escribe tu respuesta en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite sentir que no está solo. Pocos lo saben, pero el Vaticano no solo guarda reliquias y textos sagrados. También posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos y respetados del mundo. Allí, en la cúpula silenciosa de Castel Gandolfo, un grupo selecto de científicos, teólogos y astrónomos se dedica a observar los cielos en busca de señales que trascienden la materia. No son simples hombres de ciencia. Muchos de ellos son sacerdotes con formación científica y una fe profunda. Su misión, aunque pocos lo saben, no es únicamente estudiar las estrellas, sino entender cómo los movimientos celestes pueden reflejar los designios de Dios. Para ellos, las estrellas son las huellas visibles de un lenguaje divino. En los últimos años, estos científicos del Vaticano han registrado fenómenos que los dejaron sin explicación. Brillos repentinos, alineaciones imposibles y destellos que parecían formar símbolos reconocibles. Uno de ellos, el padre Angelo Bernardi, declaró en un documento interno que la creación está respondiendo a algo que no podemos ver, pero que claramente proviene del cielo. Este informe, filtrado discretamente, llegó a las manos de algunos estudiosos que lo conectaron con las profecías de la Virgen María. Las fechas de los fenómenos astronómicos coincidían misteriosamente con los días en que se reportaban apariciones o manifestaciones espirituales. El cielo hablaba, y la ciencia del Vaticano comenzaba a escucharlo con respeto. Los teólogos más prudentes recordaron las palabras de San Juan Pablo II. La fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El Vaticano parecía
Entender que las revelaciones del cielo podían manifestarse tanto en la oración como en la observación del cosmos. En este punto, el límite entre lo espiritual y lo científico comenzó a desvanecerse. Las luces vistas en distintos países, desde América Latina hasta Europa del Este, mostraban patrones idénticos, casi matemáticos. Era como si el universo mismo respondiera al mensaje de la Virgen, confirmando que nada en la creación está fuera del alcance de la misericordia divina. Entre los informes clasificados hay uno que menciona una observación inusual ocurrida durante la noche del 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María. En ese momento, los telescopios registraron un punto luminoso que no correspondía a ningún objeto conocido. Su resplandor no provenía de una fuente física, sino de una frecuencia que los científicos describieron como una luz viva. Al comparar los datos con anteriores observaciones, descubrieron que esa misma frecuencia había sido detectada en otros momentos clave de la historia, en Fátima, en Medjugorje y en un pequeño pueblo del sur de Italia, donde se decía que la Virgen había llorado lágrimas de cristal. Para muchos, esto era una coincidencia. Para quienes creen, era la prueba de que el milagro mariano trasciende el tiempo y la distancia. En medio de estas investigaciones, surgió una nueva hipótesis dentro del Vaticano. Algunos científicos comenzaron a hablar de biofrecuencias sagradas, energías invisibles que conectan el alma humana con la creación. Según sus estudios, ciertas plantas, sonidos y aromas emiten vibraciones capaces de alterar el estado emocional del ser humano. Esto llamó la atención de los teólogos, que recordaron fragmentos del Códice del Jardín de Dios, aquel manuscrito prohibido mencionado en los archivos secretos. Si la Virgen María hablaba de un remedio nacido de la tierra, no podría tener relación con estas vibraciones de luz y vida. ¿Podría una planta milagrosa contener el reflejo físico de la gracia divina? Los documentos filtrados no mencionan nombres, pero hablan de una especie vegetal asociada a antiguos rituales de purificación. Los monjes del pasado la usaban en oraciones, colocándola sobre el altar como símbolo de esperanza. Su fragancia, decían, atraía la paz, y su presencia disolvía la tristeza. Los científicos modernos descubrieron que esa planta, al ser quemada o hervida, libera compuestos que inducen calma, alivian el dolor y reducen la ansiedad. La ciencia comenzaba a confirmar lo que la fe había intuido durante siglos. La sanación espiritual y la curación divina no están separadas, sino entrelazadas en un mismo diseño celestial. El Vaticano decidió guardar silencio, pero en círculos discretos de investigadores de fe católica, el rumor creció. La Virgen María ya ha mostrado el signo. Nadie sabe con certeza si el Vaticano conoce el nombre exacto de la planta sagrada, pero todos coinciden en algo: los fenómenos celestes y las curaciones espontáneas aumentan en los mismos lugares donde los fieles oran con fervor y fe pura. Algo está sucediendo. Algo que escapa a los cálculos humanos, pero que los corazones humildes comprenden al instante. El mensaje que se repite en las oraciones poderosas de millones de creyentes es siempre el mismo: el cielo no ha cerrado sus puertas. Dios sigue actuando a través de la Virgen María, la Madre que intercede, consuela y revela. Las estrellas, los hombres y la tierra misma parecen alinearse para anunciar un nuevo ciclo de luz. En medio de ese resplandor silencioso, una promesa resuena: el remedio del cielo está próximo, y quienes mantengan viva la fe lo reconocerán cuando aparezca, no como una leyenda, sino como un don real, nacido de la misericordia eterna. Queridos hijos, hoy revelo lo que el mundo ha olvidado.
Desde el principio de los tiempos, el Padre sembró en la tierra un signo de su amor, una fragancia pequeña, humilde, pero tan poderosa que puede calmar el llanto del alma. Esa semilla fue depositada entre las piedras del camino y olvidada por muchos, pero ha sobrevivido al frío, al fuego y al paso del hombre. Ha esperado en silencio el momento de volver a ser reconocida, y ese momento ha llegado. Mi voz se extiende más allá de las fronteras del tiempo, porque el amor de Dios no tiene límite. Yo soy la madre que vela por los que sufren, la que sostiene a los cansados y recoge las lágrimas de los que ya no tienen fuerzas. He visto cómo la humanidad ha intentado curar su cuerpo, pero ha descuidado su espíritu. He visto corazones que sangran en silencio, almas que sonríen por fuera, pero están vacías por dentro. Por eso vengo hoy a recordarles lo que fue escrito en los libros antiguos y en las profecías de la Virgen. El remedio del cielo no proviene de los laboratorios, sino de la creación divina. El Creador escondió su medicina en una planta sencilla, bendecida por su luz. Escuchen bien, hijos míos. La planta que cura el dolor y la tristeza ha estado frente a ustedes desde siempre. Se llama romero. Su aroma no solo purifica el aire, sino también la mente. Su esencia despierta recuerdos de lo sagrado. Cuando el corazón humano se siente perdido, el romero eleva la vibración del alma, devolviendo la claridad y la esperanza. El romero fue consagrado por la luz del cielo. Sus hojas guardan la memoria de mi manto, y su fragancia es un eco de mi presencia. Cuando lo toquen, háganlo con fe. Cuando lo usen, háganlo en silencio, con el alma limpia, porque no es una hierba cualquiera. Es una planta milagrosa, un símbolo vivo de la curación divina que el Padre ha querido entregar nuevamente al mundo. En muchos hogares donde se ha orado con fe, el perfume del romero ha llenado el ambiente como una señal. Es la prueba de que mi promesa es verdadera. Los que recen con devoción sentirán cómo el dolor disminuye y la tristeza se disuelve, porque el poder no está en la planta en sí, sino en la fe católica que la activa. Dios ha puesto su gracia en lo pequeño para confundir a los sabios, y su milagro se esconde en lo simple para tocar a los humildes. No busquen grandes signos en el cielo si no son capaces de ver la luz en una hoja verde. El romero es mi símbolo. Representa la pureza, la protección y la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Es la voz de la tierra recordando que el cielo nunca se alejó. Queridos hijos, cuando el sufrimiento los abrume, tomen una rama de romero, acérquenla al pecho y digan en silencio: María, cúrame con tu luz, que esta fragancia despierte mi fe, que mi mente se serene y que mi alma recuerde que nunca ha estado sola. Esta oración poderosa será escuchada por el cielo. Donde haya un corazón dispuesto, el milagro mariano se manifestará. No se trata de magia, sino de fe viva. Así como el sol calienta incluso a quienes no lo miran, la misericordia de Dios actúa incluso en quienes no la comprenden. El romero no es solo un remedio natural, es una llave espiritual. Abre puertas invisibles, sana memorias antiguas y devuelve al alma la paz que perdió. La ciencia humana lo estudia por sus propiedades físicas. Pero yo les digo que su poder va más allá de la materia. Cada hoja de romero contiene la vibración del amor divino, el eco de una oración pronunciada por los ángeles cuando el mundo fue creado. Cuando lo utilicen, háganlo con gratitud. No pronuncien mi nombre por costumbre, sino con el corazón encendido, porque en ese acto humilde, el cielo y la tierra se unen. Mi mensaje no es nuevo, hijos míos, solo lo olvidaron.
La planta de María, como la llamaban los antiguos, regresa ahora para recordarle al hombre que la sanación espiritual comienza cuando uno se deja tocar por el amor. No hay tristeza que el romero no pueda aliviar si el alma se abre a la gracia. No hay herida que no encuentre consuelo bajo mi manto. Yo estoy con ustedes en cada oración, en cada lágrima, en cada rama verde que sostiene la esperanza. Este es el signo de que el cielo sigue hablando y que el amor de Dios no ha abandonado a su creación. Gancho. ¿Sientes que este mensaje también era para ti? Escribe en los comentarios, yo creo, y comparte esta luz para que el mundo entero recuerde que la Virgen María aún habla y sana. ¿Crees que la ciencia y la fe están a punto de unirse para revelar un milagro? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje para que más corazones despierten ante la luz del cielo. Desde que la primera luz fue creada, también nació la sombra. No porque Dios la quisiera, sino porque toda libertad lleva consigo la posibilidad de rechazar la luz. El universo es un reflejo de esa elección eterna. Y aunque el cielo permanece puro, existen fuerzas que se apartaron de la verdad, deseando tener dominio sobre lo que solo debía ser amado. Así comenzó lo que los antiguos llamaron el pecado del cielo. La desobediencia de la luz, la caída de aquellos que olvidaron su origen divino y buscaron robar la llama que pertenecía solo al Creador. El mundo visible y el invisible se conectan a través de esta antigua herida, y es en ese espacio intermedio donde el alma humana libra su batalla más silenciosa. Las revelaciones del cielo no solo traen consuelo, también revelan el conflicto que existe dentro de cada ser humano entre la sombra y la fe. Por eso, cuando la Virgen María desciende y habla, no lo hace solo para anunciar un milagro, sino para recordarnos que la verdadera guerra no se libra en los cielos, sino en el corazón. Los enemigos de la luz temen la curación divina, porque ella rompe las cadenas invisibles que atan el alma al dolor. Temen el mensaje de la Virgen, porque su voz es claridad pura, y allí donde entra la claridad, las tinieblas no pueden permanecer. Durante siglos, los poderes del mundo intentaron silenciar esa voz. Los templos fueron profanados, los textos ocultos, los visionarios perseguidos. No por superstición, sino por miedo, porque sabían que si la humanidad recordaba su poder espiritual, ningún sistema basado en el miedo podría sostenerse. El milagro mariano del romero no es solo una planta. Es una chispa de luz que amenaza con disolver siglos de oscuridad interior. El enemigo no teme a la hierba, sino a lo que representa: la unión entre Dios y su creación, la reconciliación entre el cuerpo y el alma. Cada vez que alguien enciende una rama de romero y ora con fe, el cielo y la tierra se encuentran por un instante, y ese instante, por pequeño que sea, debilita el poder del dolor sobre el mundo. La fe católica enseña que el mal no tiene existencia propia, sino que se alimenta de la ausencia de amor. Cuando el hombre deja de mirar hacia el cielo y se encierra en su propio orgullo, la sombra crece. Cuando olvida que fue creado para amar y servir, su espíritu enferma. Por eso, el remedio del cielo no es solo una curación física, es una restauración del alma. El pecado del cielo fue el deseo de poseer lo que debía compartirse. El pecado de la humanidad es repetir esa historia en el corazón cada vez que elige el ego. Sobre la compasión, la duda sobre la fe. María, en sus apariciones, siempre habló con ternura, pero también con firmeza. «Hijos míos», dijo en una revelación reciente, «el mal no está en lo alto ni en lo bajo, sino en la indiferencia de los corazones. No teman a los que destruyen el cuerpo, teman perder la luz que vive dentro». Con esas palabras, recordó al mundo que la verdadera oscuridad no está fuera, sino dentro de aquellos que han olvidado amar.
Y sin embargo, incluso esa oscuridad puede ser redimida. El poder de la oración poderosa es mayor que cualquier sombra. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una llama que ilumina los rincones del alma. Cuando un ser humano ora con sinceridad, el cielo se inclina. Y cuando lo hace con el corazón abierto, incluso los ángeles caídos lloran al recordar la luz que perdieron. Por eso el romero, esa humilde planta bendecida, se convierte en símbolo de resistencia espiritual. Porque donde hay fragancia de pureza, la sombra no puede permanecer. Donde se eleva una oración sincera, el miedo retrocede, y donde una lágrima cae con fe, el cielo responde. La batalla no ha terminado, pero el amor está ganando. María no viene a imponer castigos, sino a restaurar el equilibrio perdido. Su mensaje no divide, une, no condena, sana, no exige, invita. Y cada alma que escucha su voz se convierte en un punto de luz en el mapa invisible del universo. El pecado del cielo nos recuerda lo que ocurre cuando olvidamos quiénes somos. Pero la revelación del cielo, a través del romero y del mensaje de María, nos recuerda lo que siempre fuimos, hijos de la luz. ¿Qué crees tú que es el verdadero mal? Escribe tu respuesta en los comentarios y deja que tu voz forme parte de esta reflexión espiritual. Ahora la verdad comienza a revelarse. Durante siglos, los hombres buscaron a Dios en los templos, en las estrellas, en los libros, pero nunca imaginaron que la respuesta se hallaba en algo tan pequeño, tan simple y tan vivo como una planta que crece al borde del camino. El romero, la planta de María, ha comenzado a manifestar su poder de formas que nadie puede negar. En distintos países se han reportado brotes que florecen sin agua, hojas que irradian un brillo tenue bajo la luz de la luna, y perfumes tan intensos que llenan iglesias enteras durante la oración. Para muchos son simples coincidencias, pero para quienes sienten la presencia divina, cada hoja es un mensaje del cielo, una señal silenciosa de que el milagro mariano ha comenzado. Las apariciones recientes de la Virgen María se han intensificado. En varias de ellas, según testigos, su voz repite el mismo llamado: no busquen el reino fuera, porque ya florece dentro. La planta del consuelo crece donde el corazón se entrega. En esas palabras está la esencia del mensaje de la Virgen. La curación divina no llega solo a través de la materia, sino a través de la fe que la activa. El romero no actúa por sí mismo, actúa cuando se convierte en símbolo de entrega. Por eso, en cada casa donde se enciende una vela junto a una rama de romero, el ambiente se transforma. El aire parece más ligero, las lágrimas se secan y el silencio se llena de paz. Los fieles describen esa experiencia como si el alma respirara nuevamente después de mucho tiempo, y esa respiración es el primer signo de la sanación espiritual. Los estudios realizados por sacerdotes y médicos católicos comienzan a documentar lo que muchos consideran milagros. Personas con dolores crónicos aseguran haber encontrado alivio inmediato al orar sosteniendo el romero bendecido. Familias enteras, sumidas en la tristeza, relatan que la depresión, el insomnio y la angustia desaparecieron al mantener la oración diaria con esta planta sagrada. No hay fórmulas, ni rituales, ni supersticiones, solo la fe pura. Una oración poderosa y una hoja que huele al paraíso son suficientes para abrir las puertas del alma al amor divino. Mientras tanto, el Vaticano observa en silencio. Los teólogos saben que algo extraordinario está sucediendo. Las revelaciones del cielo se repiten con una precisión profética, y cada nueva aparición confirma lo que los manuscritos antiguos anunciaron. Cuando la planta del alma despierte, la tierra será curada.
En algunas regiones, campesinos han visto cómo el romero florece fuera de temporada, incluso en tierras secas y sin cuidado. Los expertos intentan explicarlo con teorías naturales, pero los fieles lo saben. Es el remedio del cielo respondiendo al llamado de María. El perfume que acompaña a estos brotes no es de este mundo. Quienes lo respiran dicen sentir un calor suave en el pecho, una paz interior que los hace llorar sin tristeza. Es el toque de la madre, el abrazo invisible que sana sin palabras. El misterio del romero no es solo botánico ni místico, es espiritual. La fe católica enseña que Dios se manifiesta en lo sencillo, que el milagro no es espectáculo, sino comunión. Y este milagro, el del romero bendito, es la confirmación de que la creación sigue siendo el lenguaje de Dios. Cada flor que se abre, cada aroma que se eleva, cada oración que se pronuncia con el corazón, es una conversación entre el cielo y la tierra. El romero no solo cura cuerpos, despierta conciencias. Su fragancia penetra las heridas invisibles del alma, recordándole al ser humano que el amor todavía existe, que la esperanza no ha muerto, que la luz sigue viva. En muchos hogares, esta revelación ha traído un despertar colectivo. Familias enteras se reúnen para orar al atardecer, colocando el romero junto a una imagen de la Virgen María. Y mientras rezan, sienten que la atmósfera se llena de una energía distinta, suave y envolvente. Algunos han visto destellos de luz, otros han escuchado coros lejanos, pero todos coinciden en una sensación inconfundible. El cielo está cerca. La curación divina ya no es una promesa, es una realidad silenciosa que florece en los corazones abiertos. El hombre moderno, perdido entre el ruido y la prisa, empieza a detenerse, a mirar con otros ojos la creación, a reconocer la voz de la madre en el viento. Los que antes dudaban, ahora creen. Los que antes lloraban, ahora agradecen. Y los que antes buscaban afuera, descubren dentro de sí el jardín que María anunció. Un espacio donde todo dolor encuentra consuelo, donde toda tristeza se convierte en fe. Comparte este video con quien necesite esperanza. El cielo ya comenzó a manifestarse y tal vez el tiempo de la curación esté más cerca de lo que imaginamos. Los cielos han comenzado a hablar, y esta vez su voz no puede ser ignorada. Las estrellas que durante siglos permanecieron mudas ahora parecen moverse con propósito. Los astrónomos del Vaticano han confirmado lo que muchos consideraban imposible. Un patrón de luces en la constelación de Orión se repite exactamente como fue descrito en manuscritos del siglo XIII, documentos que hablaban del retorno de la luz materna. Según esos textos, cuando las estrellas formaran una línea perfecta en el Cintus cielo, sería el signo del despertar espiritual de la humanidad, y esa alineación acaba de suceder. La noche en que ocurrió, miles de personas alrededor del mundo salieron de sus casas impulsadas por un mismo instinto. No sabían por qué, pero sintieron el deseo de mirar hacia arriba. Algunos vieron 3 puntos brillantes que parecían palpitar al unísono, como si una respiración invisible conectara el cielo y la tierra. Otros afirmaron haber percibido una figura luminosa entre las nubes, y quienes oraban en ese momento describieron un perfume que descendía con el viento, el aroma inconfundible del romero. Los científicos lo llamaron coincidencia atmosférica. Los creyentes, una revelación del cielo. En medio de esa noche, el aire se volvió dorado. No había sonido, pero el silencio tenía una densidad sagrada, como si el universo entero esperara algo. Fue entonces cuando algunos fieles, reunidos en oración, escucharon una voz que resonó dentro del alma más que en el oído. El tiempo ha llegado. La tierra será bañada en misericordia, y lo que fue sembrado en lágrimas
florecerá en luz. Los sacerdotes que estudiaron los testimonios confirmaron que todos los presentes, sin conocerse entre sí, escucharon las mismas palabras, a la misma hora, en distintas partes del mundo. Era el mismo mensaje de la Virgen, repetido en lenguas diferentes, pero con una sola intención: anunciar el retorno de la luz. Las profecías de la Virgen María siempre hablaron de este momento. En Fátima dijo: «Mi inmaculado corazón triunfará». En Lourdes prometió: «El agua y la tierra serán fuentes de sanación». Y ahora, en este siglo que parece haber olvidado la fe, vuelve a recordarnos que la curación divina no es un milagro del pasado, sino una realidad viva que sigue descendiendo sobre los corazones abiertos. El cielo no castiga, el cielo llama, y cuando el hombre responde, la creación entera celebra. En los días posteriores a la alineación se registraron fenómenos inexplicables: auroras boreales en países donde nunca se habían visto, lluvias de luces que cayeron sobre templos dedicados a María, campos enteros de romero floreciendo en pleno invierno. Los botánicos no encuentran explicación, pero los fieles saben. El remedio del cielo está respondiendo al clamor de las almas. La naturaleza entera parece vibrar en un mismo acorde, como si estuviera repitiendo el nombre de la Madre. Y en esa frecuencia silenciosa se siente que algo grande está por manifestarse. La fe católica se renueva con fuerza. Los que antes vivían con miedo ahora oran con esperanza. Los enfermos que habían perdido la fe se levantan con nueva energía, y los corazones tristes descubren que pueden volver a amar. El milagro mariano del romero no es solo un símbolo vegetal, es una manifestación del amor de Dios en su forma más pura. Cada hoja verde es un recordatorio de que el cielo todavía se preocupa por la tierra, de que la oración todavía mueve montañas y de que ninguna lágrima se pierde cuando es ofrecida con fe. Los signos cósmicos continúan: cometas que cruzan el firmamento dejando estelas azuladas, eclipses que dibujan halos luminosos en forma de cruz, nubes que toman forma de manto sobre ciudades enteras. Las cámaras lo registran, los medios lo ignoran, pero los que tienen ojos espirituales lo comprenden. Son las señales de Dios, confirmando que el tiempo anunciado ha llegado. El romero, esa planta bendecida por María, se convierte en el símbolo viviente de esta conexión entre lo visible y lo invisible. Quien lo sostiene con fe, sostiene también un pedazo del cielo. La Virgen María habló con ternura en una de sus últimas manifestaciones. La tierra está cansada, pero el amor no ha muerto. El perfume que sienten no viene de las flores, sino del Espíritu. Es el aliento del cielo que toca de nuevo a sus hijos. Sus palabras resonaron como un eco eterno, y mientras la humanidad observa los signos del firmamento, el alma reconoce algo que la mente no puede explicar. El cielo está regresando, no como castigo, sino como abrazo. Lo que antes era profecía, ahora se vuelve realidad, y los que alguna vez dudaron comienzan a recordar. ¿Has visto alguna señal en el cielo? Cuéntala en los comentarios. Tu testimonio podría ser parte de la revelación que el mundo necesita escuchar. En el silencio de los pasillos del Vaticano, algo se está moviendo. No son rumores comunes ni teorías de conspiración. Son voces reales, de sacerdotes, investigadores y monjas que durante décadas guardaron en su interior una verdad que ahora clama por salir. Los ecos del mensaje de la Virgen María ya no pueden ser contenidos entre los muros de piedra. El romero, esa humilde planta bendecida que cura el dolor y la tristeza, ha pasado de ser una leyenda espiritual a una evidencia viva, y dentro de Roma, algunos corazones valientes comienzan a hablar. Uno de ellos es el padre Domenico Serra,
archivista del Vaticano durante más de 30 años, en un testimonio reciente, grabado en privado y filtrado a medios religiosos, afirmó con voz temblorosa: «He visto los documentos. Existen. En los textos sellados se describe con exactitud la planta, su aroma y su función espiritual. No era un mito. El cielo realmente mostró a María el remedio destinado a consolar al hombre». Según Serra, los primeros registros del romero sagrado datan del siglo XV. Fueron escritos por monjes que afirmaban haber recibido visiones durante sus oraciones nocturnas. En ellas, la Virgen María aparecía rodeada de una niebla luminosa, sosteniendo ramas verdes entre sus manos. Decían que su perfume sanaba la mente y que aquellos que dormían en la desesperación despertaban con una paz que no sabían explicar. Los monjes lo llamaron Rosmaris, el rocío del mar, y desde entonces el Vaticano lo consideró símbolo de pureza y protección. Pero con el tiempo, la era moderna trajo el escepticismo, y este conocimiento fue relegado a los archivos más profundos, oculto bajo la etiqueta de misticismo popular. Los siglos pasaron, pero el milagro mariano persistió en silencio. Pequeños grupos de fieles mantuvieron viva la tradición del romero como emblema de la curación divina. Se reunían en casas humildes, encendían una vela blanca y oraban diciendo: «María, Madre de la Luz, despierta la vida dormida en mí». Aquellas oraciones, despreciadas por algunos teólogos como supersticiones campesinas, han demostrado tener un poder que la ciencia aún no logra comprender. Hoy, Roma se enfrenta a la evidencia de que lo que fue considerado folclore podría ser la manifestación más pura del amor celestial. En los últimos meses, algunos cardenales han solicitado al Papa una revisión completa de los documentos sellados. Entre ellos, informes médicos sobre curaciones inexplicables asociadas al uso del romero bendecido durante las oraciones. Una mujer en Argentina se recuperó de una profunda depresión después de colocar un ramo bajo su almohada y rezar 3 noches seguidas. Un sacerdote enfermo en Filipinas recobró la voz tras sostener el romero mientras oraba el rosario. Y en Polonia, un niño con una enfermedad neurológica comenzó a caminar nuevamente después de que su madre recitara una antigua oración mariana mientras quemaba la planta en incienso. Los doctores no pudieron explicarlo. El Vaticano, prudente, aún no se pronuncia oficialmente, pero internamente los teólogos reconocen que los patrones son imposibles de ignorar. Algunos dentro de Roma temen el impacto que tendría revelar al mundo que una planta común encierra un misterio divino. Otros, en cambio, creen que ha llegado el momento de hablar, de mostrar que la fe católica y la naturaleza son una sola expresión del amor de Dios. Un cardenal anónimo, entrevistado por una publicación espiritual en España, declaró: «Callar ya no es proteger la fe. La verdadera fe no teme a la verdad, y la verdad siempre pertenece al cielo». Fuentes cercanas al Observatorio Vaticano confirmaron además que las recientes señales de Dios, las luces en el firmamento, las alineaciones y los perfumes misteriosos coinciden con las fechas descritas en los antiguos pergaminos sobre el retorno del jardín. Todo apunta a que el cielo está cumpliendo una promesa guardada durante siglos. El ambiente dentro del Vaticano es tenso. Hay reuniones secretas, debates teológicos y una sensación de que algo grande está a punto de suceder. Nadie sabe cuándo ni cómo Roma decidirá revelar la verdad, pero la evidencia crece. Las revelaciones del cielo ya no pueden ser contenidas en documentos. Se manifiestan en cada oración, en cada milagro discreto, en cada corazón que vuelve a creer. El romero, símbolo de esperanza,
se ha convertido en un llamado silencioso a la unidad. La Virgen María lo mostró no solo como planta de sanación, sino como recordatorio de que lo divino habita en lo cotidiano. Y en los pasillos del Vaticano, entre el incienso y el silencio, algunos sacerdotes aseguran sentir su fragancia cada noche. Dicen que es su forma de decir: el tiempo del secreto ha terminado. ¿Crees que el Vaticano revelará pronto la verdad sobre este misterio? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje para que la voz de María llegue a más corazones. Cuando la verdad se revela, no lo hace para asustar, sino para despertar. Y ahora, mientras el cielo y la tierra vuelven a encontrarse, algo se enciende dentro de cada ser humano. No es un fuego que quema, es una luz que recuerda. Es la chispa divina que la Virgen María vino a reavivar con su mensaje, porque el mayor milagro no está en el firmamento ni en los archivos del Vaticano, sino dentro de ti. El remedio del cielo, ese que cura el dolor y elimina la tristeza, no solo florece en el romero, florece también en cada alma que decide creer de nuevo. Los sabios de todas las épocas lo intuyeron. Cuando el hombre cambia su corazón, el universo responde. Y ahora, esa ley espiritual se hace visible. Los que oran con fe sienten cómo sus pensamientos se vuelven más claros, sus emociones más serenas, sus cuerpos más ligeros. El amor que parecía perdido empieza a circular como una corriente viva. Cada palabra de las revelaciones del cielo se cumple silenciosamente en quienes las reciben con humildad. El mensaje de la Virgen nunca fue una promesa lejana, sino una invitación constante a regresar al centro del alma, donde aún habita Dios. Muchos dicen que la planta milagrosa simboliza el renacimiento de la humanidad, porque así como el romero florece incluso en las rocas más duras, también el corazón humano puede renacer en medio del dolor. El secreto no está en la materia, sino en la conciencia que la acompaña. El verdadero milagro mariano ocurre cuando un ser humano decide mirar con amor lo que antes miraba con miedo. Allí comienza la curación divina, cuando el alma deja de luchar contra la oscuridad y empieza a encender su propia luz. La Virgen María lo explicó con dulzura en una de sus últimas manifestaciones. El alma no sana al huir del sufrimiento, sino al transformarlo en amor. Cuando tus lágrimas caen con fe, se convierten en semillas de luz. Estas palabras tan simples y tan profundas resumen el propósito de su venida. Ella no busca crear templos de piedra, sino templos vivos, corazones donde el amor vuelva a ser la ley. Y cada vez que alguien ora con sinceridad, un nuevo templo se edifica en el plano invisible. Esa es la red de luz que sostiene al mundo, el tejido espiritual que el mal no puede destruir. Porque donde hay una oración poderosa, hay un pedazo de cielo respirando en la tierra. El llamado de la conciencia es suave pero persistente. Te susurra en los momentos de soledad, te toca en los silencios, te abraza cuando crees que todo ha terminado, te dice: aún estás a tiempo, aún puedes perdonar, aún puedes amar, aún puedes comenzar de nuevo. Y en ese instante de entrega, el alma recuerda su origen, recuerda que fue creada por amor y para amar, recuerda que no vino a la tierra a sufrir, sino a aprender a transformar el sufrimiento en compasión. Cada rama de romero, cada palabra de María, cada lágrima que se convierte en fe, es un paso hacia ese despertar colectivo. Ya no se trata de religión, sino de conciencia. La fe católica fue el canal por el cual la Madre habló, pero su mensaje trasciende muros y lenguas. Ella no vino a dividir, sino a unir, porque la humanidad entera pertenece a un mismo latido, el del corazón de Dios. Cuando el alma humana reconoce su luz,
todo lo externo comienza a cambiar. Los conflictos se disuelven, los miedos se vuelven maestros y el dolor se convierte en puente. Eso es lo que la sanación espiritual produce, una reconfiguración interior que afecta todo lo que tocas. Por eso, el romero es más que un símbolo, es una llave que abre la puerta a lo eterno dentro de ti. La Madre dice que no hay oración perdida, ni gesto pequeño que el cielo no escuche. El remedio del cielo comienza cuando eliges creer. Porque cuando eliges creer, comienzas a sanar. Y cuando sanas, el mundo entero se transforma contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios lo que sentiste. Tu palabra puede ser la luz que despierte a otro alma. El milagro comienza cuando compartes la fe. El cielo ha hablado, no con truenos ni con relámpagos, sino con la dulzura silenciosa de una madre que vuelve a tocar la tierra. El mensaje de la Virgen María ha atravesado los siglos, las fronteras, los idiomas y las dudas. Y ahora, después de tanta espera, su voz anuncia el comienzo de algo nuevo, el nuevo tiempo. Un ciclo donde el amor volverá a ser la fuerza que gobierne al mundo, y la conciencia humana recordará que nunca estuvo separada de Dios. Los signos ya están aquí. El romero, la planta milagrosa que el cielo consagró como símbolo de curación, sigue floreciendo incluso en los lugares donde la vida parecía haberse extinguido. Su fragancia se levanta en hospitales, en cárceles, en hogares vacíos, como si la naturaleza entera quisiera recordarnos que la misericordia no tiene límites. Las revelaciones del cielo se han cumplido una a una, y el velo que separaba lo divino de lo humano comienza a desvanecerse. El milagro mariano no pertenece a unos pocos, pertenece a todos los que tienen el corazón dispuesto, porque la sanación espiritual no es privilegio de santos, sino derecho de los hijos del Creador. El nuevo tiempo no llega con una señal externa, sino con un movimiento interior. Es el instante en que el alma deja de vivir dormida y abre los ojos del espíritu. Es cuando decides amar en lugar de temer, perdonar en lugar de juzgar, bendecir en lugar de maldecir. Ese pequeño cambio en el corazón humano es suficiente para que el universo entero respire distinto, porque cada pensamiento de luz genera ondas que tocan otras vidas, y esas vidas tocan otras, hasta que la oscuridad no encuentra dónde ocultarse. La Virgen María lo anunció con palabras simples y eternas. El amor será el idioma del nuevo amanecer. No teman al cambio, porque el cambio es la forma que tiene Dios de renovar la vida. Y así, lo que antes parecía imposible empieza a suceder. Familias que habían perdido la fe vuelven a orar unidas. Los enfermos encuentran consuelo en su respiración. Los corazones rotos descubren que aún pueden latir con esperanza. El remedio del cielo no está solo en una planta, sino en la certeza de que el amor divino sigue activo, actuando en cada oración, en cada gesto de bondad, en cada lágrima ofrecida con fe. Los antiguos profetas lo llamaron la hora dorada del Espíritu. Los místicos lo describieron como el amanecer que no conoce noche, y María, la Madre, lo llama mi tiempo. Su manto se extiende sobre la tierra, no para cubrir el dolor, sino para transformarlo. Donde hubo miedo, florece confianza. Donde hubo tristeza, nace propósito. Donde hubo silencio, resuena una voz que dice, todo se hace nuevo. El nuevo tiempo es el retorno del corazón al hogar. Es el recordatorio de que la creación entera fue concebida en amor. Que las estrellas, las flores, los mares y los seres humanos son notas de una misma melodía divina. Y que esa melodía volverá a escucharse cuando el hombre viva en armonía con la luz.
El romero, símbolo del milagro mariano, seguirá siendo el emblema de este despertar. Una planta que une el cielo y la tierra, el alma y el cuerpo, la fe y la razón. Cada hoja es un testigo de la promesa cumplida. El cielo no se ha olvidado de nosotros. La fe católica, que durante siglos mantuvo encendida la llama de la esperanza, vuelve a brillar con nueva fuerza, ya no como dogma, sino como experiencia viva, porque el verdadero templo es el corazón que ora, y la oración poderosa no necesita más que un instante de sinceridad para abrir el cielo. Cuando pronuncias el nombre de María con amor, todo el universo responde, y en ese eco sagrado la humanidad entera comienza a renacer. Si estas palabras encendieron algo en ti, deja tu me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con quienes aún buscan consuelo. Así, la luz de María llegará a más almas, y juntos podremos extender este despertar espiritual por el mundo. El cielo está hablando, y tú formas parte de su respuesta. En el próximo video, revelaremos el secreto que el Vaticano teme más que todos los demás, el signo que cambiará para siempre la historia de la fe en la tierra.